Desde chiquitito fui como muchos a una iglesia evangélica en los Estados Unidos, una iglesia bastante apagada donde no pasaba mucho. Y así que fui lo suficiente hasta los 14 años a saber lo que es religión sin tener una experiencia personal con Jesús. No fue hasta que salí de mi casa y fui a la universidad en el primer año como universitario, como que pasan con muchos, busqué mi identidad, quién soy yo, cuál es mi propósito. No tenía idea. Me acuerdo que el primer año tuve la siguiente filosofía, que voy a estudiar 50% de mi tiempo y el 50% dedico a la vida social. Terminé en un estado de depresión, aunque nunca fui diagnosticado, pero siendo pastor reconozco ahora bastante los síntomas de crisis de pánico, pensamiento de suicidio, además de no sacar buenas notas. El primer año en los Estados Unidos estábamos en guerra con Vietnam, así que la presión es que si no superaba mis notas, entonces tenía un pasaje seguro a Vietnam, por lo menos de ida, de vuelta no estaba muy garantizada. Así que bajo de toda esta presión, un día un joven que era compañero de un curso de biología me siguió caminando de vuelta de sala de clases al internado donde viví. Y a ese día compartió Jesús conmigo. Y mi primera reacción es que no quiero nada con la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas, etc. Pero muy pronto él dijo, no estoy hablando de una iglesia o la iglesia. Estoy hablando de la persona de Jesús. Porque él dijo, tu problema no es con Dios, es con la iglesia. Así que entre más que me habló, tuve que quedar callado. Sus palabras compenetraron mucho en mi corazón y terminé arrodillándome e invitando a Jesús a entrar en mi vida. Y es muchas, yo podría hablar todo el resto de este video sobre la experiencia, solo que fue muy sobrenatural y muy radical, muy radical. Así que la diferencia fue extraordinaria en mi vida, empezando con esperanza y toda una sensación de estar limpio. Así que muy pronto después de esto, en la misma universidad, me invitaron a participar en un estudio bíblico y al final, después de como 2 meses, como en cada estudio, terminamos orando. Y en particular, una tarde, Dios invadió esta reunión de oración donde nos quebrantó. Y escuché oraciones espontáneas de jóvenes que me remecieron, como que aquí está mi carrera, Dios. Si esto no es lo que tú quieres, te lo entrego a ti. Aquí está la relación con mi novia que ha sido tóxica, que si hoy día delante de ti los demás yo lo rompo porque prefiero tener paz en mi corazón contigo que continuar en una relación pecaminosa. Fue como algo extraordinario. En medio de toda esta emoción de la invasión de Dios, yo me escuché orando la siguiente oración. Dios, si quiere mandarme donde sea en el mundo, heme aquí. Una vez que esto salió de mi boca, pensé, ojalá que no me escucha. Así que no podía creer que salió algo así de mi boca, pero me escuchó Dios. Y muy poco tiempo después de esto, si no fue en la misma noche, escuché a Dios diciendo, te estoy llamando para predicar. Y ahí empezó toda una aventura de responder a la invitación de Dios, a participar con Él, donde fuera, como fuera, frente a quien fuera,
etc. Me gusta mucho una expresión, un hombre muy famoso en el mundo evangélico en la década de los 80s, 90s en los Estados Unidos. Su nombre es John Wimber, cuando él decía, yo quiero ser una moneda en el bolsillo de Dios para que me gaste como Él quiere. Y creo que articula mucho mi entrega a Dios en ese tiempo como hasta hoy día. Así que seguí la ruta de muchos que tienen un llamado en los Estados. Terminé mi carrera en la universidad. Curiosamente, este grupo de 10 ya en 3 años creció a 200 jóvenes y siguió creciendo después. Fue un seminario. En el último año de mi seminario tuve la oportunidad de venir a Chile con un equipo de más o menos unos 15 norteamericanos, entre varios pastores, evangelistas y algunos simplemente miembros de la iglesia que venían con una disposición de compartir su testimonio o predicar. Y se fue en el año 75 en Chile y estamos esparcidos en la zona del norte, Antofagasta, Calama, Chuquicamata en esos días, y Arica y Iquique. Yo fui designado a Iquique con un equipo de 3 norteamericanos más, y siendo el más joven del equipo, en esos días, 23 años de edad, me designaron a compartir en un colegio evangélico en la ciudad de Iquique. Lo cual, al escuchar esto, me entró un pánico, no sabía, yo sentí que no tenía cómo relacionarme con jóvenes, especialmente en el colegio. Así que por obedecer el orden nomás, fui y empecé con los cursos de séptimo y luego octavo y terminando hasta cuarto medio. Y me acuerdo el primer día en la primera clase, como 35 alumnos, compartí mi testimonio nomás con un traductor. Y al terminar el testimonio, pregunté, ¿cuántos jóvenes quisieran recibir a Jesús? Como en la mitad del curso, levantó sus manos y dije, no podía creer. Y de hecho dije al intérprete, creo que no me entendieron bien, así que volví a expresar la invitación y dije, un poco más difícil esta vez, en vez de levantar tu mano, si quieres ser un discípulo de Jesús y entregando tu vida a Él, ahora frente a tu compañero de curso y al profesor, ponte de pie. Esta vez como el 90% se pusieron de pie e incluso el profesor empezó a quebrantarse. Y esto me descolocó. Y fue tanto que terminamos en cuarto medio. Y el año siguiente volví al mismo colegio en el año 76. Esta vez más que la mitad del colegio había recibido a Jesús. Y fue tanto la apertura, el hambre, que me acuerdo que empecé a preguntar al Señor, ¿qué va a pasar con ellos una vez que nos vayamos? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién se va a preocupar de ellos? Y cada vez que hacía esta pregunta internamente, sentí Dios decirle a mí, tú. Lo que yo no había entendido es que antes de llegar a Chile, Dios ya había despertado un hambre feroz por la palabra de Dios. Y a pesar de estudiar un programa de magistros en teología que es muy exigente, yo me acuerdo que tenía un hambre por la palabra de tal magnitud que entre 3 a 6 horas cada día leía, estudiaba la Biblia como no me podía saciar de ellos. En el último año del seminario especialmente, entró a mí una pasión de buscar a Dios, de orar. Y cada noche antes de acostarme salía lluvia, nieve,
a lo que fuera a caminar a un campo de golf, que demoraba como 1 hora dar toda una vuelta. Y llevaba una grabadora en aquellos días con pilas y todo, escuchando música, cassettes y adorando a Dios en pleno campo, a todo grito. Y muchísimas noches sintiendo una presencia de Dios que me captivaba. A veces hasta daba 2 vueltas. A veces en la noche no pasaba nada, pero la mayoría de las noches entró en mí una desesperación, hasta a veces correr para llegar a este lugar, para orar. Y a consecuencia de esto, me acuerdo que estaba ya sin planificar de cómo escuchar la voz de Dios. Y esto me equipó para este momento en Iquique, cuando empecé a preguntar, Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Escuché a Dios decir, tú. La última noche de nuestra estadía en Iquique, el día siguiente todos teníamos que reunirnos en Arica y tomar un avión de vuelta a los estados vía La Paz, Bolivia y luego los estados. Y esa noche me encerré en un lugar a orar. Dios, ¿qué quieres? Y demoró mucho porque tenía muchos temores y mucho análisis. Y que si me quedo en Chile, Dios, ¿dónde voy a vivir? Buena pregunta. O, ¿cómo voy a vivir? No tengo plata. ¿Y cómo voy a hablar? No sé hablar español. Etcétera, etcétera. En cada una de esas preguntas que salía de mi alma, voz alta a Dios, sentí en mi corazón la voz de Dios decir, yo me encargo, quédate. Y una de las preguntas muy importantes también, ¿qué va a pasar con mi auto en Miami? Súper buena pregunta. Al final dije que sí. Y lo que estoy aprendiendo en mi vida es lo siguiente. El llamado de Dios no es para un ministerio tiempo completo necesariamente, sino para cada hijo. A diario, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Y puedo unirme a lo que tú quieres hacer. Cuando Dios me invita y mi respuesta es sí, aún sin entender, hable con esta persona, ore por esta persona, en la calle, en el libro, donde sea. Cada vez que mi respuesta es sí, la respuesta de Dios es un sí sobrenatural. Veo la respuesta de Dios sobrenatural. Y eso es extraordinario, porque creo que hay 2 lugares donde Dios se revela a nosotros. Uno es en intimidad con Él, en solas con Él, orando en la palabra. Y lo otro es otro tipo de revelación que recibimos, no en intimidad, sino en la calle, con las personas. Cuando decimos sí a lo que Dios nos impulsa a hacer. Y cuando decimos sí, como Pedro cuando escuchó Jesús decir, lanza tu red aquí, y lo hizo, la respuesta de Dios fue tan sobrenatural que Pedro se arrodilló y reconoció, teniendo una revelación de Jesús quién es. Así que, después de decir sí, la mañana siguiente se fue el resto del equipo y yo me quedé pensando que iba a estar en Chile 3 o 4 meses. Y cuando escuché a Dios hablar conmigo, dijo, quiero que te quedes por ellos. Ellos para mí significaba los 300 jóvenes que recibían a Jesús. Ahora, después de tantos años, entiendo qué significa la juventud de Chile. Así que en vez de 3 o 4 meses, ya llevo casi como 50 años aquí. Y hay 2 cosas que quiero resaltar como parte de esto, porque ha sido el mejor tiempo de mi vida. Y después de 4 años me casé con Gloria, que es chilena. Siempre digo que soy gringo, pero no tonto, me casé con chilena, ¿no? Y una cosa que
que disfruto mucho es como complementa lo que no soy. Y la sabiduría que Dios le da a ella para mi vida también ha sido extraordinario. Hace 22 años he sido pastor 4 veces de 4 distintas iglesias. En particular, la última vez fue en una iglesia en Las Condes que ya lleva 27 años. Después de 25 años dejé de ser pastor y ahora estoy dedicado más que nada a predicar en Chile y especialmente aún con una carga muy fuerte en mi corazón. Y quiero contar 2 testimonios para ir terminando, para que sepan dónde está la pasión de mi corazón. Antes de mi conversión y especialmente al momento que Dios me llamó a predicar, yo fui un joven sumamente acomplejado, con muchas inseguridades, muchos complejos, mayormente porque sufrí de un impedimento de lengua. Y a pesar que no fue un problema grande, pero cada vez que alguien me preguntaba, ¿qué dijiste? No entiendo nada, o peor, mofándose, burlándose de mí. Esto me mataba. Y entonces para no meter la pata, para no equivocarme, me quedé callado. Es por esto, cuando Dios me llamó a predicar, mi mayor discusión con Él fue, estás bromeando, yo ni con 2 personas puedo hablar. Pero a través de los años en Chile, Dios me ha dado el privilegio de estar en casi cada ciudad en Chile, en casi cada país en Sudamérica, Europa, África, etc. En la televisión, radio, hasta en el Congreso, compartiendo allí. No porque soy, sino por simplemente decir sí a Dios. Y siempre digo esto, si Dios puede usarme, aún en mi debilidad todavía de castellano, ¿cuál es tu excusa? Él solamente espera un sí, porque Dios nunca envía a los calificados, pero califica a los enviados. Amén. Así que hay 2 testimonios para terminar. ¿Por qué estoy aquí y qué es lo que apasiona mucho mi corazón? Más o menos en el año 1995 fui a una conferencia en los Estados, toda una historia sobrenatural de cómo llegué allí. Habían como 1,200 pastores y líderes. Fue estremecedora la conferencia. Pero en la última noche presentaron un profeta. Y hasta este momento no tenía muy buenas experiencias con profetas. Y él ya tenía 60 y tantos años, 70 años, quizás un poco más, 75. Él empezó contando su testimonio y contó que antes de nacer su madre tenía cáncer de las mamas y TBC. Y los médicos la mandaron a la casa para morir sin darle esperanza de dar a luz a su hijo. Y una noche orando, un ángel apareció a ella y dijo, vas a vivir para ver nacer tu hijo, que lo vas a llamar Paul, que significa Pablo. Y no solo vas a verlo nacer, sino vas a vivir hasta escucharle profetizar sobre una generación profética que voy a levantar en esos tiempos, en los postreros tiempos. Es una historia larga, pero al instante que ella escuchó el ángel, ella fue sanada de su cáncer y TBC y dio a luz a Paul, que desde chico empezó con un ministerio, o sea, con un don fuerte de lo profético, a pesar de estar en una iglesia bautista. Y esa noche, él empieza a decir con 1,200 personas, a ver, ustedes ahí sentados, 3 en la 6ª fila, y pónganse de pie
ustedes son pastores, no se conocen, pero tienen una cosa en común. Los tres tienen diabetes. Y yo miré y estaba mirando uno a otro como, ya, y dijo, y Dios va a sanarle esta noche. Y no solo esto, empezó a profetizar sobre cada uno. Y dijo, ahora vamos a orar. No, antes de orar, dijo, usted ahí en la camisa roja, también es un pastor, también con diabetes, y está preguntando a Dios ahora, porque ellos sí y yo no. Y también Dios te va a sanar. Y fue con cara, muchas personas, hasta dando el nombre de la ciudad donde vivían, el nombre de la calle y cosas así. Era como que nunca había visto algo así. Y ahora él termina diciendo, ustedes han estado aquí por 4 días, pero lo que van a recibir en los próximos minutos excede todo lo que ha pasado en la conferencia. Y dice, y él empezó a llorar, dijo, he vivido toda mi vida esperando este momento a anunciar la profecía que Dios me dio. Y dijo, para que ustedes sepan, mi madre hoy cumple 100 años de edad y va a escuchar esto. Y empezó a profetizar sobre una generación de jóvenes que Dios va a levantar en los postreros tiempos. Él dijo, yo veo estadios deportivos llenos de jóvenes, pero no para un evento de deportes, sino para ver la manifestación sobrenatural de Dios. Dijo, yo veo periodistas anunciando, ahí hay gente levantándose de silla de ruedas, ahí hay un muerto que está siendo resucitado. Y cada vez que nombran milagros, los jóvenes se ponen de pie, no para aplaudir, sino para adorar a Dios. Y él dijo, esta es una generación profética que Dios está levantando en los postreros días, una generación sin rostro, porque el único que va a brillar es la persona de Jesús. Y cuando empieza a profetizar, en mi vida hasta hoy día, nunca he sentido la gloria de Dios, no la presencia, la gloria descender sobre el lugar. Fue tanto que gente empezaba a gritar y llorar y correr adelante, a tirarse sobre el piso. Y fue tan profundo y temible. Me acuerdo, yo estaba sentado en la primera fila, cubrí mi rostro y no quería ver, porque era tanto lo que Dios estaba haciendo, estaba hablando conmigo. Y Dios me marcó esa noche con una carga y una visión para una generación de jóvenes que Dios va a levantar en nuestro tiempo. Y honestamente en un momento voy a hablar de esto, porque creo que ya empezó. Y al final no podía levantarme de mis sillas, no podía hacer nada, llorar nomás. Y cuando finalmente abrí mis ojos, miré en todo el auditorio y fui el único sentado allí. Todos los demás se habían ido y no sé cuántas horas estaba cautivado ahí. Cuando volví a Chile, por semanas no podía hablar del evento, ni mi experiencia, no podía terminar la historia, porque simplemente lloraba. Y desde ese día hasta hoy día, vivo en Chile, porque cuando escuché a Dios decir, quiero que te quedes por ellos, ahora entiendo quiénes son ellos. Y lo último testimonio que podía contar, aunque son muchos, fue en el año 2009. El terremoto de Chile fue en 2010. Fue en febrero y 2 meses previo a esto, 3 pastores de Bolivia me llaman. Me dice, tu nombre nos ha sido dado como referencia en Chile y no conocemos ningún pastor. Así que tenemos un profeta de Dios que está en Bolivia. Dice que él tiene una palabra de Dios para Chile. Y pensé, todo el mundo que viene a Chile dice siempre que tienen una palabra para la nación. Así que seguí el juego como que sí, ¿y qué quiere?
Bueno, él tiene ya comprado su pasaje para Chile y él quiere que tú convoques la prensa de radio y televisión porque tienen una palabra. Y pensé, no. Así que seguí, ¿y dónde va a alojar? En tu casa, pastor. ¿Y por cuánto tiempo? Una semana. Así que dije, ¿saben que no? Jesús dijo que el árbol es conocido por su fruto. No conozco ni su fruto ni el árbol, no sé nada, así que lo siento. Me llamaron 3 veces y la tercera vez recomendé un pastor en el norte de Chile, que al final recibió el profeta. Y habían como 5 o 6 pastores presentes a escuchar el pastor profetizar. Y su profecía fue lo siguiente. Él dijo que vio una visión abierta, que significa como si fuera real delante de él, de un terremoto que venía sobre la nación de Chile. Tan terrible, dice que fue uno de los mayores en su historia. Y dijo que fue tan terrible lo que estaba viendo en la visión que él dio su espalda porque vio tanto dolor. Y Dios dijo, no, mire de nuevo. Y él vio que desde los escombros del terremoto se levantaban manos de jóvenes llenos de ramos de oliva. Y Dios le dijo, tan cierto como viene el terremoto sobre Chile, viene una generación que va a remecer la nación de Chile con el poder del Evangelio. Yo recibí el mensaje escrito, dije, qué lindo. Hasta 2 meses después, en febrero, estuve en Mejillones en una conferencia de jóvenes cuando ocurrió el terremoto en Chile. Y me acuerdo que cuando me avisaron, después de llamar a mi esposa en Santiago para ver si estaba bien, dije, no recibí el profeta. De ahí salieron muchos profetas que la iglesia necesita arrepentirse, Chile necesita un montón de cosas así. Así que meses después, en el mes de agosto del mismo año del terremoto, volvió el profeta norteamericano que había estado en Bolivia y luego Chile. Y esta vez estaba en un templo donde había más de 1,000 personas. Ahora es conocido como el profeta. Y él vino para aclarar. Dijo, el terremoto no fue un castigo de Dios sobre la nación, sino una señal de lo que viene. Y habló de avivamiento. Y este fue en agosto. Y dijo, y para que sepan que esa es una palabra de Dios sobre el mover que viene, algo va a ocurrir, algo más en Chile, que va a tener los ojos de todo el mundo fijos sobre la pequeña nación de Chile. Y cuando esto ocurre, acuérdense que viene el mover de Dios. Y lo que pasó el mes después fue el rescate de los 33 mineros. Todos los ojos del mundo estaban fijados sobre la nación de Chile. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque sé que voy a vivir para ver este mover de Dios que viene. Y por sobre todo, este como soplón de Dios sobre la juventud. Así que para esto estoy. Y creo en lo que dijo el tío de Esther. Para este tiempo he nacido y para estos estoy en Chile. Así que Dios les bendiga mucho, que les anima y por sobre todo si tengo una palabra para los que me están escuchando, que su sí no sea desde la conversión y ahí nomás, sino diariamente. Lo que me ayuda a pasar de momentos con Dios a un momentum con Dios tiene que ver con esta disposición de oír y obedecer. Jesús dijo en Marcos 5:19,
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué crees que Jesús da tanta importancia a compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas? No hay mejor mensaje que cada uno tiene, no tiene que saber cómo predicar, que tu testimonio. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 4. Tú estás hablando del poseído, ¿no? En Decápolis. En Hechos capítulo 4, y después que Pedro es liberado de la cárcel de una forma sobrenatural, se junta con los creyentes y oran. Y creo que ese tiene que haber sido en Chile también, porque el lugar donde oraron tembló, ¿no? Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y con denuedo, desinhibidos, empoderados. Los discípulos quedaron en Jerusalén, los apóstoles, pero los demás salieron diciendo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Predicar en el contexto del libro de Hechos no es un sermón de 3 puntos y una canción. Es contar tu historia de lo que Jesús ha hecho en ti. Y dice la palabra que cuando predicaron, todas sus palabras fueron confirmadas, no porque lindo el sermón, sino por señales y maravillas. Sus palabras, pues no solo proclamación, sino demostración del poder de Dios. Así que, por eso es tan importante hablar de tu historia. Muchos se descalifican diciendo, no estoy preparado, no sé qué decir. Es una mentira del diablo. Lo que Cristo ha hecho en ti si es una transformación y una conversión real, tienes algo potente que es el Evangelio, que es el poder de Dios. Cuando mencionas en tu libro, Detrás del velo, que muchos cristianos viven y mueren como huérfanos espirituales, ¿a qué crees que se debe esto? Por muchos años el énfasis de la iglesia en general ha sido sobre el servir a Dios, servir a Dios, servir a Dios. Entonces hemos aprendido a hacer cosas para Dios, pero no desde Dios. Hacer cosas para Dios tiene que ver con una mentalidad de servir a Dios. Hacer cosas desde Dios es la mentalidad de ser hijos de Él. Y hay una falta de revelación que tiene mucho que ver con entender quién soy y de quién soy. No un pecador salvo por la gracia de Dios, sino un pecador que ha sido tan transformado que ya no soy identificado por el Padre como pecador, sino como hijo, como hija de Dios. Nadie enseña a un príncipe cómo actuar. Y él actúa como príncipe porque sabe que es príncipe. Nadie, siendo hijo de Dios, tiene que como estudiar cómo ser hijo. Porque cuando su identidad es clara, él se comporta como hijo. Así que, por eso hoy en día, la mayor tragedia en la iglesia es tener más de la mitad de personas que aún no entienden quiénes son. Porque si esto es revelado, como fue revelado a Pedro a través de Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, Jesús dice, bienaventurado eres tú, porque nadie te ha mostrado esto sino Dios. Y ahora que has visto quién soy yo, dijo Jesús, déjame decir quién eres tú. Tu nombre ya no es Simón, hijo de Jonás, como tu historia identifica quién eres, sino tu nombre ha sido cambiado. Pedro, roca, ¿no? Y sobre esta revelación de quién eres, la iglesia será edificada. Pues es tan importante. Y se nota el espíritu de huérfano que siempre pedía. O como vivir casi de la miseria, versus de entender que he sido salvo
para reinar con Él, como para ser hijo, príncipe, etcétera, etcétera. Es toda una revelación que Dios está desatando hoy en día sobre esto. ¿Qué obstáculos crees que impiden a los cristianos acceder a la herencia espiritual que describe en Detrás del Velo? De nuevo es esta mentalidad de servir, más de entender. El corazón de siervo siempre está hablando de lo que no tiene, de lo que no es. Y vive muchas veces bajo la sombra de culpa, de condenación, frustración, etc. Pero un hijo de Dios sabe quién es y qué es lo que ya tiene en Él. Segunda de Pedro 1:3 habla de esto, que ya en Él soy completo. No seré más amado 10 años desde hoy, a como soy llamado hoy día y amado por Dios. Así que Efesios para mí, capítulo 1, 2, 3, habla de la herencia, de mi posición como Jesús. Y capítulo 4, 5, 6 habla de cómo vivir de esta posición que tiene que ver con familia, matrimonio, etc. Pero esto, cimentarme en mi identidad y saber que todas las riquezas en el cielo me ha sido toda bendición en lugares celestiales. Me ha sido dado y Dios me ha hecho sentar con Él. ¿Qué le dirías a alguien que ha sido lastimado espiritualmente por un liderazgo abusivo y ahora desconfía de toda la iglesia? En toda reconciliación tiene que ver el primer paso de perdonar. Y hay dos formas de entender circunstancias. Uno es desde una narrativa humana. Me hicieron esto, no me hablaron o me maldijeron, lo que sea. Es como apuntar mi dedo y entender lo que pasó conmigo es a causa de ellos. Esa es la narrativa humana. Lo otro es una narrativa divina en toda esta situación. ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida? Y el primer paso es perdonar. Y para mí el mejor ejemplo es David. El enemigo que odiaba a David se llamaba Saúl, el rey, por envidia, celo, etc. Y sabemos cómo terminó él, ¿no? Pero es increíble la narrativa de David cuando tenía 2 oportunidades para matar a Saúl. Y todos sus amigos de David, sus soldados, vieron la injusticia del rey Saúl hacia David. Y en 2 instancias, hasta sus enemigos le dijeron a David, mátalo. ¿Cómo es posible? Justificable. Miren todo lo que te ha hecho. Y David dijo, porque ya le había perdonado. Y ya estaba viendo la narrativa de Dios. Examina mi corazón, Dios. Ve si hay algo de maldad en mí. Límpiame, etc. A veces los peores enemigos que nos rodean pueden ser nuestros amigos. Que sí, claro, pobrecito, ¿cómo es posible que te hicieron esto? Pero es importante entender la narrativa de Dios. Así que, ¿qué hacen? Si por causa de abusos o discriminación, lo que tú quieres, lo que otros o incluso líderes en la iglesia han hecho a ti, uno es escoger perdonar, ¿no? Mantener tu corazón limpio. 2, si ves abuso de autoridad que existe hoy día en la iglesia, busca cambiar la iglesia, donde hay un liderazgo que no exija autoridad, sino gana autoridad, en el sentido que invierte en las vidas de otros. No están ahí para manipular para sus propias metas, cosas así, sino que tienen un corazón de integridad. Existen. Pero lo más importante, no es permitir
que los abusos del pasado contaminan tu corazón y terminan amargando tu vida. ¿Cuáles crees que son los temas tabú de la iglesia que no se hablan y que son importantes hablarlo? Yo creo que la tentación siempre ha sido, y hoy en día especialmente también, es conformarnos a la cultura hoy día. Unos temas tabú tienen que ver con homosexualismo y cosas así. Hay muchas iglesias que están abriéndose al tema de confundir lo que es amar a una persona con tolerar. A veces entendemos que amar a una persona es tolerar lo que viven, ¿no? Entonces es bastante posible amar a una persona que tiene una vida de homosexualismo o cualquier tipo de pecado así, y a la vez con amor. Dice que uno no está de acuerdo con esto. En nuestra iglesia en Santiago tenemos muchos homosexuales y lesbianas. Quieren pasarlo tanto como presente y asistan. Y nadie sabe realmente quiénes son. A menos que sea demasiado visible, porque son amados ahí. Pero ninguno de ellos puede estar en el liderazgo de la iglesia, ¿no? Etcétera. Porque si a veces la cultura hace una diferencia entre este tipo de pecado y otros. Pero yo tampoco dejaría un hombre o una mujer que luche con alcoholismo aún en un liderazgo en la iglesia, o drogadicción, o lo que sea, ¿ya? Así que yo creo que la iglesia en general tiende como a someterse a la cultura para ser relevante. Y creo que la Biblia es bastante clara en todo. Pastor, muchas gracias, agradecer su tiempo. Y por último, si quisiera decir algunas palabras a lo mejor de las personas que lo siguen sobre Enciende. Bueno, Enciende es un ministerio que Dios nos ha dado hace como 10 años, que tiene que ver con impactar, pero por sobre equipar a los jóvenes hoy día de cómo hacer el ministerio de Jesús dentro y fuera de las 4 paredes de la iglesia. Y quizás hago, además de Detrás del Velo, el libro, el segundo ahora en una semana va a ser liberado, que se llama que tiene todo que ver con lo que es decir sí a Dios, que solo dile sí. Es todo un libro de mis propio testimonio y también obviamente de hombres y mujeres en la Biblia que escucharon la voz de Dios y respondieron sí y vieron lo sobrenatural. Y también al final muchos testimonios de hombres y mujeres en Chile, en Latinoamérica, que son muy conocidos y personas totalmente desconocidos que han dicho sí a Dios. No una vez, sino como un estilo de vida. Todo tiene en fin como desafiarte a ti a seguir a Jesús y decirle que sí. Que Dios le bendiga.